Día cero en Cuba. Se va el CUC y comienza la carrera por el dólar. Entre otras noticias, Díaz-Canel admite que las casas estaban en mal estado antes del aura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En medio de la pandemia del COVID-19, la posibilidad de que sea decretado en breve el día cero de desaparición del CUC mantiene en vilo a los cubanos, como ha venido sucediendo desde el año 2011, cuando por primera vez el gobierno cubano habló de la necesidad de eliminar el CUC. Otra vez vuelven a circular con fuerza los rumores sobre la probable desaparición del peso convertible. Ha sido casi una década de la misma cantaleta, promesa. Ha ocupado titulares dentro y fuera de Cuba sin que al final suceda nada, de modo que en cualquier momento nos pudiera pasar algo muy parecido a lo que narraba aquella fábula donde alguien, por diversión, vociferaba que se acercaba el lobo hasta que, un buen día, una bestia llegó de verdad y tomó a todos por sorpresa. Y en este caso se trata de un monstruo que pudiera literalmente desangrar a unos cuantos no solo en la isla, más cuando el zarpazo llegaría procedido de los efectos catastróficos de la pandemia y hasta un evento meteorológico que probablemente arrojó más agua que miseria para aliviar la peculiar situación de sequía. El líquido falta en los hogares, pero sobra para llenar albercas de hoteles y regar campos de golf. Regresando al CUC, en esta ocasión, los comentarios en la calle han venido acompañados de extensos reportajes sobre el tema en los principales medios periodísticos del régimen, pero nada esclarecedores. Ninguno ha ventilado las principales dudas de las personas y al contrario, al propósito de calmar los ánimos, han provocado que aumente el temor entre quienes sospechan que la medida pudiera hacerse efectiva incluso en los primeros días de septiembre. En medio de la contingencia del COVID-19, paralizada o limitada toda actividad económica en la capital, incluidos los servicios comerciales, bancarios y transporte, la posibilidad de que en breve sea decretado el día cero mantiene muy preocupados a aquellos que desde hace años han optado por conservar el dinero en sus casas, debajo del colchón y no en los bancos, debido primero a la desconfianza casi generalizada en las instituciones financieras del gobierno y segundo, porque no es un secreto que una buena parte de los cubanos obtiene sus ganancias personales por medio de actividades económicas que son consideradas como delito para el régimen, aun cuando muchas responden a dinámicas y procesos que en cualquier otro lugar del mundo serían considerados como normales. Lo cierto es que a diferencia de años anteriores, los humores en esta oportunidad han llegado anclados a una serie de señales que los notan de muchísima credibilidad, como lo sería el caso de número crecientes de casa de cambio, CADECA, que han cerrado en todo el país, y la suspensión del canje de CUC a CUP o de grandes volúmenes de dinero en las CADECAs que todavía existen. Ahora, tales actividades están limitadas solo a los bancos, aun cuando el servicio de estos haya sido congestionado a raíz de la creación de las tiendas en dólares o MLC, otra señal de la muerte declarada del CUC. Aunque fuera creado en su momento libremente convertible, el CUC, excluido y discriminado, ahora le fue retirado automáticamente todo su valor canjeable en divisas. Otra señal de que esta vez sí sería en serio la desaparición del CUC en apenas unos días son los seminarios de capacitación impartidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, aún en medio de las restricciones de movilidad impuesta por la pandemia. De acuerdo con fuentes vinculadas a ese ministerio, así como el Banco Central de Cuba, durante las últimas semanas fueron retomados los talleres de instrucción dirigidos a aquellos funcionarios de los departamentos económicos de las empresas estatales, con el propósito de alistarlos para la transición que probablemente ocurra en estos meses entre octubre y noviembre del presente año. En esas mismas reuniones, de acuerdo con las mismas fuentes, no solo fue abordado el asunto de la unificación monetaria y cambiaria, sino que el anunciado para los primeros meses de 2021 es el inicio de un proceso para elevar los salarios en el sector productivo, teniendo como meta aumentar sobre 800 pesos CUP, el salario mínimo mensual, que ha sido calculado teniendo en cuenta el costo actual de la canasta básica, que, en buena lid, es mucho más imaginaria, fantasiosa que real, debido al desabastecimiento, la baja productividad de las empresas y, en resumen, el pésimo manejo de la economía por parte del régimen. Todo parece indicar que, si bien es cierto que tales seminarios han enfatizado en la puesta al día de la documentación necesaria para el proceso de extinción del CUC, también llevarían como propósito secundario el intentar aplacar el malestar creciente con promesas que no tienen respaldo en la realidad,
Más cuando lo que está sucediendo es que cientos de miles de trabajadores han estado durante 5 meses intentando sobrevivir con menos de $1 diario en un país totalmente desabastecido, sin las condiciones de salubridad y alimentación mínima para enfrentar la pandemia, bajo el temor de perder definitivamente el empleo y, lo que es peor, sin acceso a las ganancias extrasalariales no legales que surgen de la casi obligatoria participación en el mercado informal. La eliminación del CUC es una medida sin duda favorable al régimen, pero que, al contrario a lo que afirma como propaganda política e ideológica en los medios de prensa oficialistas, generará situaciones trágicas en muchas personas, no solo por la probable pérdida que puede representar en sus ahorros personales o informales, si el proceso es realizado de forma sorpresiva, sino que el hecho de que el dólar, cuya obtención y tenencia son privilegios exclusivos de quienes reciben remesas del exterior o viajan con frecuencia al extranjero, marcaría las pautas del día a día del pueblo cubano de a pie, obligándolo a participar en un juego económico macabro, manipulador, donde los ciudadanos son categorizados socialmente de acuerdo con la moneda que reciben sus ingresos personales. Al fin, aunque pretendan hacer creer lo contrario, se trata de una jugada sobre todo el tablero de la dolarización total de la economía, la desaparición del CUC, una moneda que también en su momento y hasta hace apenas unos días dividió a la sociedad en solventes y subsidiados, encarrila a todos los cubanos a una maratón por el dólar, y las pruebas están en las redes policiales contra los canjeadores de moneda y además contra quienes compran en las tiendas en MLC para luego revender los productos con un margen de ganancias. Los operativos policiales que el régimen pretende exhibir como justos, en tanto evitarían la especulación, en realidad son un modo nada sutil, más grosero, de decirnos que si queremos comprar un refrigerador, un teléfono celular, un televisor o incluso comer un poquito mejor, de nada nos sirve la moneda nacional, así que tendremos que rompernos la cabeza pensando en cómo ganar billetes verdes del enemigo y no los pesos cubanos, porque en estos últimos, que paradójicamente es la moneda en la cual el propio régimen continuará pagando los salarios estatales, no se puede adquirir dólares en los bancos, buena encerrona hacia la que marchamos todos. En tal sentido, la guerra desatada contra la especulación no se justifica en la protección de los consumidores, mucho menos en las falacias de la igualdad socialista, sino una estrategia para acorralar al ciudadano para que salga a luchar por el dólar a como de lugar. Pensemos tan solo que la mayoría de los jubilados, cuyas pensiones no superan los $10 mensuales, no compran ni comprarán jamás en las tiendas en MLC ni en las tiendas en CUC, es que a duras penas lo hacen en las ruinosas bodegas del barrio. La desaparición del CUC pudiera ocurrir en unos días, probablemente antes de diciembre, pero tal decisión, aunque el gobierno pretenda vendérnosla como la cura milagrosa contra esa epidemia aún peor que padece la economía cubana desde antes del coronavirus, que se llama Partido Comunista, no beneficiará en absoluto a los cubanos que ganan sus salarios en pesos cubanos, aunque hay que reconocer que probablemente sea el detonante que sacuda y haga despertar a los que aún quedan dormidos, poniéndole fin a esa pesadilla de más de medio siglo. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel dice que las viviendas afectadas por la tormenta Laura estaban en mal estado. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el martes que las viviendas que fueron dañadas por los embates de la tormenta tropical Laura se encontraban en mal estado. Cuando vemos las viviendas que han afectado son las que estaban muy mal, dijo durante la reunión del Consejo de Defensa Nacional en el Palacio de la Revolución en La Habana. Las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río resultaron las más afectadas. Díaz-Canel señaló que, aunque las afectaciones no fueron de la magnitud que se esperaba, sí tenemos un grupo de daños que no son para subestimar. Las estimaciones oficiales del gobierno cubano apuntan a que 2.000 viviendas fueron afectadas por Laura en todo el país, lo que todavía no es un número final. Según el propio mandatario, hay más de 2.000 viviendas dañadas. Previamente la cifra se había estimado en la mitad de las afectaciones, unas 1.000 viviendas, cuando solo en Santiago de Cuba la cifra de casas afectadas eran 265, de acuerdo con los datos preliminares. Los daños de las viviendas se reportaron mayormente en las cubiertas y al tiempo que se informaron de algunos derrumbes totales. En el intercambio trascendió que las mayores afectaciones en agricultura se dieron en los cultivos de plátano, yuca y maíz. La actividad agrícola sufrió las mayores pérdidas en la provincia de Mayabeque y Artemisa. En Artemisa se desplomó la torre de alumbrado del estadio local que dañó parte del techo y las graderías. Díaz-Canel, que pidió que lo nuevo que se construyera fuera de calidad,
Para no lamentar otras pérdidas pronto, todo lo que se recupere tiene que quedar mejor que como estaba antes, dijo. En la medida en que podamos sustituir esas viviendas por otras de mayor fortaleza, las afectaciones por ciclones y todo tipo de eventos será menor. Como siempre, puras promesas del castrismo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos encantaría mucho saber de qué lugar del mundo nos sigues. Por favor escríbenos en los comentarios, nos ayudarías mucho compartiendo el contenido. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.